Hola, mi nombre es David Folgueira y junto con mi compañera Victoria Castañeda, la cual presentará la primera parte del video, hoy les hablaremos un poco sobre lo que es el control de constitucionalidad en Ecuador, algunas características y opiniones que tenemos al respecto sobre dicho control. Esperemos que les guste dicho video. Los denominados modelos clásicos del control de constitucionalidad tienen su origen, evolución a partir de la apreciación y el alcance que se le da al concepto constitución y por ende a la defensa constitucional. El sistema de control de constitucionalidad ecuatoriana tiene sus dos fases o dos figuras. Esta sería, por un lado, la Constitución de 2008 y por otro lado, la jurisprudencia constitucional. Ambas figuras han desarrollado diferentes matices que se van por este sistema de control de constitucionalidad, en base a que Ecuador ha venido adoptando un sistema de control de constitucionalidad que al principio parecía ser concretado y puro, en el cual el ejercicio y la tarea del control de la impresión de estar encomendado únicamente al máximo órgano del control, que este sería nada menos que la Corte Constitucional. Sin embargo, a partir de la jurisprudencia de la Corte Suprema y el carácter vinculante de sus decisiones e interpretaciones, ha hecho que la concepción del sistema de control de constitucionalidad adopte un modelo mixto, en el cual los jueces ordinarios, atendiendo a las circunstancias del caso concreto, puedan inapelar a una disposición contraria a la Constitución, reservando la posibilidad de que pueda definirse el alcance de su resolución con efectos generales. Para explicar esto, debemos entender una serie de aspectos fundamentales. En Ecuador existe una contradicción referente al control de constitucionalidad. Por una parte, se dice que el control es concretado y que la Corte Constitucional es la única que puede interpretar la Constitución, mientras que del mismo texto constitucional se desprende que todas las autoridades públicas deben aplicar de forma directa o indirecta la norma suprema. Bajo esta perspectiva, debemos partir de la base de que Ecuador ha adoptado un sistema mixto de control de constitucional, pero en sus propias particularidades y límites no siempre parecen estar del todo claros. En el marco de este control paralelo y mixto coexisten y se ven mutuamente implicados la presencia simultánea de los controles difusos y concentrados, con la utilización de los instrumentos específicos para coordinar sus acciones en cada caso. De este modo, el control mixto de constitucionalidad en Ecuador es un sistema que combina elementos de control difuso y concentrado para garantizar la supremacía de la Constitución en el ordenamiento jurídico. Esta modalidad se establece que en la Constitución de la República de Ecuador de 2008, la cual introdujo innovaciones significativas y en el ámbito de la justicia constitucional a través de este enfoque. Se busca fortalecer la protección de los derechos fundamentales y la coherencia del sistema jurídico. Ahora bien, la Corte Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución, tiene competencia para conocer y resolver las acciones de inconstitucionalidad, tanto de normas con fuerza de ley como de actos administrativos de carácter general. En este sentido, si bien el sistema de control difuso que existe en Ecuador implica que cualquier juez o tribunal del país puede plantear cuestiones de constitucionalidad durante la resolución de casos concretos, en la Corte Constitucional, la que tiene la facultad de pronunciarse sobre la validez de las normas impugnadas y establecer precedentes vinculantes. Por lo que, al analizar el caso ecuatoriano,
Es determinante conocer el alcance y sus límites del ejercicio del control de constitucionalidad. Y ya que las decisiones de la Corte tienen un valor muy importante en la concepción de este sistema mixto del que hemos hablado. También debe entenderse que este particular control concreto de constitucionalidad permite profundizar respecto a la interpretación de la norma jurídica, puesto en primera instancia se permite que los jueces planteen una posible contradicción entre una norma y la Constitución. Al tener esa duda, cualquier juez dentro del conocimiento de una causa podrá remitir a una consulta de constitucionalidad hacia la Corte Constitucional para que éste realice el examen de control y pruebe o no la declaración inconstitucional. Siendo así, debemos dar una mirada hacia el pasado, cuando el control de constitucionalidad ecuatoriano era monopolizado por el Congreso Nacional. A lo largo del tiempo, si bien el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia o en ciertas ocasiones el Tribunal de Garantía Constitucional tenían la potestad de inaplicar normas, correspondiendo al órgano legislativo que decidía de manera definitiva si la norma o acto de poder público era contrario a la Constitución. En ese sentido, el control es más que jurídico, político. Pero en la actualidad, la Asamblea Nacional como órgano legislativo es el auténtico intérprete de la ley, más no es de la Constitución. Esto de conformidad con el establecido en el artículo 120, numeral 6 de la Constitución de la República de Ecuador de 2008. Bien, como ha venido comentando mi compañera Victoria, lo anterior mencionado es fundamental, debido a que confundir la potestad de interpretar la ley con la facultad de interpretar la Constitución tiene como consecuencia afectar la separación de poderes y el respeto a los principios constitucionales más fundamentales. Es por eso que los cambios establecidos en la Constitución de 2008 permitieron a Ecuador desarrollar de forma más profunda su sistema de control de constitucionalidad, pero además de eso, también permitió definir los límites de los poderes públicos en el ejercicio de la interpretación de la Constitución. Por otra parte, la Corte Constitucional desempeña un papel central en este sistema, al ejercer la función de máximo intérprete de la Constitución y garantizar la coherencia del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha cambiado y está cambiando de una manera positiva el marco jurídico institucional del Estado, a través de sus dictámenes y sentencias. Esto pues actúa como un legislador negativo cuando identifica incompatibilidades normativas, y esto repercute en que el sistema de pesos y contrapesos en Ecuador se vea fortalecido. La configuración actual del control de constitucionalidad en Ecuador, como hemos visto, presenta una complejidad que genera incertidumbre tanto en la aplicación práctica como en la comprensión teórica del sistema. Esta situación se debe en gran medida a la coexistencia de elementos de control difuso y concentrado, sumada a la influencia de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Si bien esta combinación busca garantizar la supremacía constitucional, la falta de una delimitación clara de las competencias y roles de cada actor involucrado genera tensiones y contradicciones. Las decisiones de la Corte Constitucional, si bien son fundamentales para la interpretación de la Constitución, en ocasiones pueden entrar en conflicto con el texto constitucional mismo o con las leyes orgánicas, ya que esta situación genera una sensación de inseguridad y dificulta la previsibilidad de las decisiones judiciales. En este sentido, esto puede implicar, por primera parte, una inseguridad jurídica, ya que la falta de claridad en el sistema genera incertidumbre en los ciudadanos, las empresas y los operadores jurídicos, dificultando la toma de decisiones y la planificación a largo plazo. Por otra parte, tenemos una dispersión de criterios, ya que la posibilidad de que diferentes jueces interpreten de manera errónea o distinta la Constitución, aun cuando existe una jurisprudencia de la Corte Constitucional, puede generar disparidad o
contrariedades en las decisiones judiciales y afectar a la igualdad ante la ley. Y por último tenemos una sobrecarga de la Corte Constitucional, ya que la Corte Constitucional se vería sometida a una gran presión, al ser el último intérprete de la Constitución, y por lo tanto esta situación puede afectar la calidad de sus decisiones y generar retrasos en la resolución de los casos. ¿Cuáles podrían ser unas posibles soluciones a lo anterior mencionado? En primer lugar, una reforma constitucional, ya que podría clarificar los aspectos más controvertidos del sistema, delimitando las competencias de cada actor establecido y estableciendo mecanismos más claros para la resolución de conflictos. En segundo lugar, una mayor coordinación entre los poderes del Estado, ya que es necesario fortalecer los mecanismos de coordinación entre los poderes del Estado, especialmente entre el legislativo y el judicial, para garantizar una interpretación coherente de la Constitución. Y por último, un fortalecimiento de la educación jurídica, ya que una mayor difusión de los principios y mecanismos de control de constitucionalidad entre los operadores jurídicos y la ciudadanía en general contribuiría a una mejor comprensión del sistema y a una mayor confianza en el mismo. Por último, y para concluir, queda claro que el control de constitucionalidad en Ecuador es un sistema en constante evolución, que presenta tanto desafíos como oportunidades. Si bien la Constitución de 2008 representó un avance significativo en la protección de los derechos fundamentales, es necesario seguir trabajando para consolidar un sistema más claro, eficiente y transparente en dicho país, ya que la reforma constitucional, la coordinación interinstitucional y la educación jurídica son herramientas fundamentales para lograr este objetivo. Muchas gracias por escucharnos.